La semana pasada estuvimos en bautismos allá en Pirque. Tuvimos una linda jornada y yo decidí hacer un alto en la predicación expositiva, pero hoy día volvemos de nuevo a Tito, así que busque ahí en la epístola a Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y hoy día vamos a estar terminando lo que iniciamos hace 2 semanas. Amén. Vamos a leer Tito capítulo 2, 11 al 15, para recordar un poco lo que vimos la semana anterior, porque está bien hacer la segunda parte de esa misma predicación, ¿ok? Que denominamos gracia suficiente. Ese fue el nombre que dimos a esa predicación. Bueno, es la misma, hoy la segunda parte. Vamos a leer entonces en Tito capítulo 2, versos 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Señor, hemos leído tu palabra, oramos como iglesia local para que tú nos guíes a través de este pasaje y traigas alimento espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir a modo de introducción algunas ideas que nos dejó hace 2 semanas para recordar los primeros 3 versículos del 11 al 13. La gracia del Señor es salvación para todo tipo de hombres, amén, sin importar su nacionalidad, su condición socioeconómica, su nivel académico. Eso no es sujeto de condición delante del Señor en términos de alcanzar a los hombres. Este versículo, por lo tanto, no es salvación para todos, no es universalismo. En consecuencia, solo serán salvados aquellos que vienen delante del Señor en arrepentimiento y fe. Eso nos decía un poco el versículo 11, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Luego, la gracia del Señor también transforma. Amén. Si la gracia del Señor ha venido a tu vida, la gracia del Señor no te deja en la misma condición. Amén. Empiezas a vivir lo que nosotros denominamos santificación. Vamos a experimentar cambios en nuestra dirección, en la conducta, o más bien en la conducta de vida que tenemos, ¿cierto? Una naturaleza cambiada por Dios es, por cierto, una naturaleza que tiene una nueva dirección, nuevas motivaciones. Caminaremos entonces en santidad. El viejo hombre vivía para sí bajo sus propios instintos del pecado. Amén. Ahora, el nuevo hombre vive para Dios bajo el poder del Espíritu Santo y la dirección de su palabra. Amén. Y lo tercero que veíamos la semana pasada en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Recordando un poco a un comentarista, él decía, los creyentes siempre deben esperar su regreso y vivir con la esperanza de que le veremos cara a cara. En esto no hay punto de vista diferente respecto de la venida del Señor. Todo genuino creyente está ahí. Es decir, todos los que hemos creído en el Señor esperamos su venida. Y hoy día vamos a terminar básicamente con los 2 primeros versículos. Amén. Que son el 14 y el 15, que ahora paso a leer nuevamente. Dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con autoridad, que nadie te menosprecie, perdón. Estos 3 puntos, o más bien quiero transmitir esta enseñanza en 3 puntos. Punto número 1, el artífice de la gracia. Punto número 2, un pueblo llamado a santidad. Y 3, un mensajero con autoridad. El verso 14 dice que Él se dio por nosotros. ¿Quién es ese Él? Es muy simple definirlo, ¿cierto? Venimos desde el texto anterior donde dice Jesucristo, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es ese Él, por así decirlo,
que se ha dado por nosotros, dice el apóstol, quienes han sido efectivamente alcanzados por la gracia. Ahí está encerrado el grupo de nosotros. Gracia, que salva, santifica y que, como hemos dicho desde la semana pasada, garantiza vida eterna junto con Cristo. Amén. Claramente vemos dos asuntos en el versículo 14 y son los dos primeros puntos de la predicación. El artífice de la gracia y un pueblo llamado a santidad. Dice, para redimirnos de toda iniquidad, y el resultado de esa redención es un efecto, escúchame bien, específico de santidad sobre un pueblo también específico, es decir, su iglesia. Purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Veamos algo entonces respecto del artífice de la gracia. Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros o en nuestro lugar, ¿cierto? Un comentario consultado dice una experiencia, para graficarle un poco, ponga atención. En 1987 murieron 2 pilotos de la RAF al estrellarse su F-111 en una maniobra en Nueva de Gales del Sur, Australia. Al parecer, el avión iba a estrellarse en la ciudad de Tenterfield. Y si el piloto y el copiloto hubieran saltado de inmediato al tener problemas, la nave se habría estrellado en la ciudad, provocando muchos muertos. Pero los tripulantes retrasaron su salto para poder llevar el avión hacia el desierto. El editor del periódico local dijo, hay una sensación en nuestra ciudad de que debemos nuestras vidas a estos dos. No les habría costado nada saltar. La iniquidad se había apoderado de nosotros y la ira de Dios se dirigía hacia nosotros y se habría estrellado con nosotros a causa del pecado. Pero Cristo tomó los mandos y se alejó de nosotros el avión de guerra de juicio de Dios, dándonos vida, sufriendo él mismo las consecuencias. Lo hizo para rescatarnos de la iniquidad, hacernos su pueblo. Debemos comprenderlo. Murió por nosotros. Cuando lo comprendemos, eso conmueve nuestro corazón, dice el autor. Su amor por nosotros nos lleva a amarle. La gracia de Dios educa nuestros corazones, mueve nuestras emociones. John Benton en Cómo enderezar una iglesia centrada en sí misma. Hemos ya identificado al artífice, al protagonista de esta gracia, Jesucristo, y sobre quienes Él realiza este efecto, su iglesia. El texto añade, para redimirnos de toda iniquidad. Redimir en el contexto del Nuevo Testamento, si usted no lo sabe, significaba básicamente ir al mercado de esclavos y comprar un esclavo para hacerlo libre, o para tus propios servicios. Ese es el término redención del Nuevo Testamento. Y eso ahora está aplicado de una manera espiritual a nosotros los creyentes. Usted me podrá decir, pero yo nunca he sido esclavo de nadie. Pero todos nacemos esclavos del pecado. Amén. En Adán, y es cosa también de mirar la propia experiencia humana, y nos vamos a dar cuenta de que siempre nos inclinamos hacia el pecado. Amén. Estamos todos en Adán, estábamos todos esclavos del pecado, y Jesucristo es el único capaz de redimirnos, de alcanzarnos, de salvarnos de esa situación. La única obra capaz de sacarnos de esa condición fue hecha por el Señor Jesucristo. Eso debiese alegrarnos. Eso debiese ser un motivo de ánimo constante en esta vida que muchas veces es dura. Nos presenta vicisitudes, adversidades, enfermedades, problemas económicos, familiares. Pero hermano, si tú estás en Cristo, tienes lo más. Amén. Si tú estás en Cristo, tienes lo más. Con todas las situaciones difíciles que te toque enfrentar en esta vida, si tú estás en Cristo, tienes lo más. Hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. La expresión es bastante absoluta. El texto dice, para redimirnos de toda iniquidad. Una expresión que incluye todo tipo de pecados que hayamos podido cometer. Alguien podría aún preguntarse, pero ¿por qué yo necesitaba ser redimido? Y hay que preguntarse quiénes éramos nosotros antes de venir a las plantas del Señor. El propio apóstol Pablo en esta epístola consigna en Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Jesucristo nos libró, amados hermanos, de toda iniquidad. Y si tú aún hoy no has sido librado de toda iniquidad, tienes que venir a las plantas del Señor. Porque no hay otro camino,
No hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ocurrir esto. Lo cierto es que si no hemos visto la realidad del pecado en nosotros, si tú aún no te has visto como un vil pecador, aún no has podido ver la hermosura y la plenitud del Evangelio. Y no estamos hablando a delincuentes, no estamos hablando a esos crímenes horribles que vemos en la televisión, estamos hablando a todo el género humano. Si aún no has visto tu iniquidad, si aún no has visto tu pecado, no puedes apreciar la belleza del Evangelio. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, dice el apóstol. Como bien complementa Pedro, en esa cruz es donde nuestros pecados fueron perdonados. Es una realidad impactante. ¿Por qué les digo esto? Porque quien caminó de manera perfecta, santa y recta delante de Dios, por supuesto, no merecía ese castigo. Jesucristo no merecía ser clavado en la cruz. Sin embargo, Él nos representó. Él te representó a ti, Él me representó a mí en esa cruz y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, dice el apóstol Pedro. Warren Wiersbe dice, hemos sido redimidos de toda iniquidad. Esto significa que el pecado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Recordemos que el contexto de este pasaje es una amonestación de Pablo a los esclavos. Ellos sabían el significado de la palabra redimir, como yo les he explicado antes. Iniquidad significa sin ley. En nuestra condición perdida éramos rebeldes a la ley de Dios. Sin embargo, ahora todo esto ha cambiado. Todo esto ha cambiado en la medida que tú corras a las plantas del Salvador. Vamos a estar de acuerdo, amada iglesia, en que un beneficio de estas proporciones con alcances eternos es imposible que nos deje viviendo de la misma forma. Si Cristo te ha alcanzado, si tu evangelio, el evangelio de la gracia te ha alcanzado, es imposible que tú sigas viviendo de la misma forma. Un acto tan grandioso, un acto tan extraordinario, tan sobrenatural, tan fuera de lo que nosotros logramos o llegamos a comprender incluso, no puede dejarnos de la misma forma. Y el texto dice, para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Es como que la redención y la santificación están aquí unidas. Si has sido redimido, vas a ser santificado. Amén. Y ahí pasamos a nuestro segundo punto, un pueblo llamado a la santidad. Según el texto dice, quien es redimido es propiedad del Señor. Es decir, si tú estás en Cristo ya no te perteneces. Amén. La pregunta práctica para nosotros, iglesia, ¿estamos viviendo de esta manera? ¿Somos posesión de Dios? ¿O más bien nos autogestionamos, nos dirigimos a nosotros mismos, tomamos nuestras propias decisiones? O peor aún, nuestro estándar es el mismo estándar que tienen aquellos que no han sido salvados. Tenemos que recordar que hoy día, quienes hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, no nos pertenecemos más a nosotros mismos. Somos propiedad santa, somos propiedad apartada para Dios. La NBI traduce este versículo 14 de la siguiente manera: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien, celoso de buenas obras, en la NBLA. Santiago urge también a sus lectores en este sentido. En el capítulo 2, solo voy a rescatar el verso 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces o haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Escuchó eso? La fe sin obra es estéril. La fe genuina, la fe que va unida a la gracia o que es despertada por la gracia, es una fe que necesariamente se manifiesta en obras. Amén. Se manifiesta en actos. No sé cuántas personas usted puede conocer que dicen creer en Dios, sin embargo su fe no se manifiesta en su estilo de vida. Hay un movimiento incluso que se denomina hipercalvinismo. No sé si usted ha oído. El hipercalvinismo es una distorsión de la gracia y ellos sostienen que una vez que te ha alcanzado la gracia,
Las obras no son necesarias. Podemos vivir de la forma en que nosotros quisiéramos vivir porque se lo atribuyen toda la gracia, pero ellos conciben que no hay ningún efecto de la gracia. Idea absolutamente contraria a lo que nos enseña la palabra del Señor. Son también llamados antinomianos, antiley. Se distorsiona la gracia y se iguala al libertinaje. Es una gracia sin transformación, sin santificación, sin fruto. Una gracia que no aparece en las páginas de la Biblia. Porque como hemos dicho antes, la gracia santifica. La gracia aparta. La gracia hace que seamos un pueblo que Dios está preparando para sí. Pensaba yo en un ejemplo para graficar esto, para ilustrar esto. Me imagino que todos hemos ido al médico alguna vez, ¿no? Los médicos utilizan métodos diagnósticos para determinar, ¿cierto?, de qué estamos enfermos, para determinar el origen de lo que estamos sufriendo y ayudarnos ahí con la salud. Y yo creo que hay algo análogo aquí respecto de las obras. Si nosotros quisiéramos medir con objetividad nuestro nivel de madurez como cristianos, ¿qué es lo que tendríamos que mirar, hermanos? ¿Qué es lo que dónde tendríamos que enfocar nuestro método diagnóstico? Ciertamente, en la manifestación de la gracia, en el grado de santidad. ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? En la santificación, en la manifestación constante de obras que glorifiquen al Señor. Somos un pueblo, como dice el texto, celoso de buenas obras, dedicado a hacer el bien, como dice la NBI. Lo que más cuesta es mirarnos a nosotros mismos con objetividad. Señalar el pecado ajeno se ha dicho con justicia que es bastante fácil. ¿Sí? Somos certeros, somos profesionales mirando el pecado de los demás e incluso diciendo en qué tendrían que cambiar o cómo tendrían que mejorar, pero ese mismo ejercicio frente al espejo suele ser bastante más complejo y difícil para nosotros. En parte creo que por eso Dios nos ha proporcionado la iglesia, para que otros también puedan amonestarnos, para que en la comunidad, ¿cierto?, de los salvados, de los redimidos, de los que estamos luchando aún con el pecado remanente, podamos ir limándonos, ¿sí? Vamos a ir unos a otros ayudándonos, como dijo un pastor esta semana en internet, la santidad es un proceso, no, él no ocupó la palabra proceso, pero es algo que ocurre en comunidad. La santificación es algo que ocurre en comunidad. Es muy difícil que tú te santifiques solo en tu casa, sin conectar, sin ser parte de la iglesia local. La gracia nos cambia porque Dios nos purifica y nos hace su posesión muy especial. Este proceso de purificación se llama santificación y su finalidad, escuche bien, es hacer del creyente una persona semejante a Cristo Jesús. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos, escuche, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quiere ver un propósito claro de Dios con usted? Dios le quiere llevar a la imagen de su Hijo. Amén. Y decíamos antes que Cristo fue a pagar en la cruz teniendo una vida perfecta. ¿Hacia dónde tendríamos que apuntar nosotros los creyentes? Hacia una vida como la que nos mostró Jesucristo. La santificación no solo es la separación del pecado, sino también devoción hacia Dios, nos dice otra vez Warren Wiersbe. Antes de salir del verso 14, hermanos, que nos proveyó para hacer estos dos primeros puntos, respecto del artífice de la gracia y también de un pueblo separado, un pueblo santificado o para santificarse, permítame hacer un acento a este versículo 14. Se nos dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Si yo le pregunto al texto, ¿quién hizo todo esto? Jesucristo. Dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Pero el texto no termina allí, sino que dice, celoso de buenas obras. ¿Quién es ahora el que debe manifestar esas buenas obras? Somos nosotros. Somos nosotros los que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Salvador.
Finalmente, el punto número 3 de nuestra enseñanza esta mañana, un mensajero con autoridad. El verso 15 leemos, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Cuando leemos la palabra esto, me atrevo a decir que se está refiriendo al contexto más cercano. Es decir, cuando abrió en el capítulo 2, verso 1, dice, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y como leí en un comentario, es como que Pablo abre un paréntesis aquí, ¿no? En el 2.1. Y ahora está cerrando ese paréntesis en el 2.15, cuando dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Y qué es lo que vimos en este capítulo 2? Que nos tardamos bastante, ¿no? No tengo el número de predicaciones que estuvimos aquí, pero fueron varias. Decíamos, ¿cierto?, que aquí hay aplicaciones para la iglesia en sus diferentes niveles de edad, podríamos decirlo así. Primero partíamos con los ancianos, les hacía un llamado a la sobriedad, a ser dignos, prudentes, sanos en la fe, etc. Las ancianas, dice, deben ser reverentes, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, y también una instrucción hacia las mujeres más jóvenes, que amen a sus maridos, etc. Asimismo a los jóvenes, ¿cierto? Le hace un llamado a mostrarse a sí mismo, es decir, Tito como un ejemplo, que no tenga nada malo que decirse de él. Y finalmente lo que veíamos más cercano respecto de los esclavos, ¿cierto? Que se sujeten a sus amos, etc. Veíamos en este capítulo 2 todo ese panorama, ¿no? Todo ese panorama de una aplicación, podríamos decir, una aplicación práctica para toda la iglesia que existía en ese momento. Y que es también lo que nosotros tratamos de hacer en este capítulo 2. Yo no creo que alguien no haya sido alcanzado por algo de lo que hemos dicho en el tránsito de este capítulo 2. Y espero que sí. Si usted no ha visto toda la serie, lo invito a revisarlo ahí en los canales de la iglesia. Ahí están esas predicaciones. Entonces, ahora Pablo, ¿cierto?, le está diciendo a Tito, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. El primer término que encontramos es habla. Y prácticamente es hacer de estos temas algo cotidiano y no de uso exclusivo en el contexto de la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes hablan, por ejemplo, de la gracia, del Evangelio, ahí en la mesa cuando están almorzando, tomando once, de la obra del Señor Jesucristo, de implicaciones prácticas del Evangelio. No sé si sean temas recurrentes, pero eso es lo que hablamos. Eso es lo que debiésemos hablar como creyentes. Definitivamente nuestra vida espiritual se vería enriquecida. No digo que no haya espacio para hablar de otras cosas más superfluas, ¿no? Del resultado del equipo de fútbol, está bien, hermano, de cosas que te gusten, está bien. Pero que nunca haya un espacio para hablar de las cosas de Dios, de lo eterno, no debiese ser normativo, debiésemos tener espacios para hablar de la verdad del Señor. En toda circunstancia debe estar pendiente la oportunidad de presentar el Evangelio a los incrédulos y de enseñar a los creyentes cómo deben vivir a la luz del Evangelio, dice David Burke. Lo segundo es exhorta. Otra vez este mismo comentarista dice, debemos estimularnos unos a otros en el camino de la santidad, especialmente cuando estamos un poco hundidos, cansados o deprimidos, o cuando afrontamos motivos de desaliento u oposición. Necesitamos que se nos acerque un hermano, nos dé un abrazo, nos consuele y mediante su exhortación nos anime a seguir en el camino. ¿Amén? ¿Cuántos han necesitado una exhortación? Yo pensaba, un hombre que fue un insigne exhortador en la Escritura, que se nos relata en Hechos, fue Bernabé. Bernabé era un hombre que tenía este don de exhortar. Lo vemos primero, ¿cierto?, cuando él toma al apóstol Pablo. Todos los cristianos de la época no creían mucho en la conversión, pues si este estaba persiguiendo cristianos recién, ¿qué se va a convertir?, decían. Lo miraban con sospecha, ¿no? Pero Bernabé lo tomó, dice el libro de Hechos, que lo presentó a los apóstoles. Fue un hombre que estuvo ahí al lado del apóstol Pablo, después incluso lo fue a buscar, cuando estaban en Antioquía, lo fue a buscar para que él fuese compañero, y después el papel protagónico empieza a cambiar y empieza a resaltar el ministerio del apóstol Pablo por sobre el de Bernabé. Y otro ejemplo más de Bernabé es cuando él toma a Juan Marcos, también en Hechos, ¿no? Juan Marcos en una primera instancia decide no seguir participando de la misión apostólica,
luego quería aparentemente participar en otra y el apóstol Pablo no estuvo de acuerdo. Le dijo, no, Bernabé. Bueno, no sé cuál habrá sido el interín de esa conversación, pero Pablo no estuvo de acuerdo. ¿Y qué pasó allí? Apareció un Bernabé. Bernabé siguió creyendo en Juan Marcos. Hay una enseñanza por ahí también que he compartido en otras oportunidades. Todo apunta con claridad que Juan Marcos fue restaurado, porque incluso el propio apóstol Pablo en la segunda epístola de Timoteo hace mención de él. ¿Sí? Hace una buena mención de él. Necesitamos gente como Bernabé, hermanos. Necesitamos gente de exhortación, gente que anime, gente que levante en nuestras iglesias locales. Reprende, sugiere el uso de palabras de amonestación, advertencia, desaprobación o corrección. Pienso que la reprensión le da el equilibrio a la exhortación. Si solo hiciéramos exhortación, tal vez andaríamos algo cojos. Necesitamos exhortación, pero también necesitamos reprensión. Palabras más duras. Es como cuando un árbol necesita ser enderezado, ¿no? Bueno, los que son más asiduos a esas áreas vegetales sabrán, pero yo he visto que muchas veces se le coloca un palo, ¿cierto? Cuando el árbol está creciendo, de modo que se enderece. Algo similar sucede con las palabras de amonestación, que no son siempre bien recibidas, pero que son muy necesarias para el proceso de santificación del creyente. Hebreos dice, ¿no?, que Dios al que ama, disciplina. Amén. En su labor de guiar la iglesia, Pablo subraya estos aspectos. Y Tito debe hacerlo con autoridad. Autoridad, otra vez, un término resistido, ¿cierto? Incluso en el contexto de Creta, pero hoy también. La autoridad resistida en el contexto de la iglesia cristiana y también en la sociedad. Pablo instruyendo a Tito, ¿cierto?, en este ejercicio de modelar a la iglesia con autoridad apostólica, como ya hemos mencionado antes. No tenemos apóstoles entre nosotros, pero tenemos la autoridad de la palabra del Señor. Y es necesario, aquí esto es también un punto importante, es necesario la agencia humana para hablar, exhortar y reprender. Dios se vale de seres humanos como tú y como yo, que por cierto no somos perfectos, pero que Dios requiere utilizarnos, siempre y cuando estos que van a hablar, exhortar y reprender estén bajo la autoridad de la Escritura y haciendo las cosas como la Escritura manda. Lamentablemente hemos visto excesos, hemos visto autoritarismo aún dentro del contexto cristiano. Es decir, ir más allá de lo que la Biblia ordena como mandato, y no solo eso, hemos visto que se ha hecho como tiranía, ¿cierto? Eso ha dañado la conciencia de muchos y ha provocado una reacción, digo yo, anafiláctica en contra del liderazgo, una reacción exagerada. No quieren saber nada de liderazgo, nada de los pastores, porque son todos corruptos, son todos autoritarios, quieren hacer lo que ellos quieren. Sin embargo, acá encontramos una función en la palabra del Señor, respecto de la palabra del Señor y la agencia de hombres comunes y corrientes, que sí es útil en las manos del Señor. En el otro extremo, algo tan liviano, donde no existe hablar, exhortar o reprender, pues se teme que el hermano o la hermana termine yéndose de la iglesia. No, mejor dejémoslo así nomás. Y la frase que viene es: el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Y no deja llamar mi atención que cuando el apóstol le escribe a Tito, es en plena vigencia apostólica, hermano. Habían prodigios, milagros, cosas extraordinarias así. Sin embargo, aquí Pablo no le dice a Tito, bueno, ora y Dios va a cambiar las cosas. No, Dios sabía, en su diseño Dios le dijo: Tito, habla, exhorta y reprende. Obviamente también ora, pero no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Dios va a hacer su obra, hermanos. Pero Dios cuenta con nuestra responsabilidad en obedecer su palabra. Nosotros, igualmente, si somos fieles a la palabra, podemos saber que contamos con la autoridad de Dios en nuestra proclamación. Así, dice un autor, así pues no cabe anunciar estas ideas como meras sugerencias a la congregación
y que ésta pueda aceptar o rechazar a su antojo. Debemos presentarlas como exigencias de Dios. El ser humano ciertamente puede hacer caso omiso de nuestro mensaje, pero es Dios a quien dará cuentas, no al predicador. El predicador está puesto como heraldo, portavoz de Dios, y por lo tanto debe hablar con toda autoridad y ser escuchado con todo respeto, dice este comentarista. El cierre de este capítulo dice, que nadie te menosprecie. Yo pensaba en esto, este es un texto como Filipenses 4:13. Es como para las poleras, ¿se imagina ahí? Que nadie te menosprecie. O un tatuaje, que nadie te menosprecie. No me vaya a salir alguien después con un tatuaje que nadie te menosprecie. Sin embargo, tiene un contexto, ¿no? Un contexto que no nos permitiría hacer ese tipo de cosas. Tito debía hacer su tarea según lo que él había aprendido de Pablo. Él no solo recibe esta carta, también es bueno que usted lo sepa y lo recuerde, él había sido un compañero del apóstol Pablo en sus misiones. Él había aprendido allí, como dijésemos hoy, en terreno. No era una cuestión solo teórica, no era que solo Pablo alimentaba a sus discípulos o a sus encargados a través de cartas. Ellos habían estado con él. Ellos sabían lo que significaba servir al Señor, sufrir por el Señor, pasar hambre por el Señor, viajar por el Señor, enfrentar todo tipo de cosas. Tito lo sabía muy bien. Entonces, Tito debía hacer su tarea. Él sabía que lo había aprendido de Pablo, ahora tenía esta epístola que también tenía la función de ser leída a la congregación. Por lo tanto, las congregaciones en Creta iban a ser responsables delante del Señor de acatar o no esta orden. Y en un contexto donde habían falsos maestros, créame que el falso maestro, ¿qué va a querer hacer? Mellar la autoridad del delegado apostólico, atacarla, ¿cierto? Desvanecerla. Y por otro lado, entendemos que Tito estaba enseñando evangelio, enseñando las implicaciones del evangelio, incluso a hombres tal vez mayores que él y con mayor experiencia que él. Por lo tanto, tiene mucho sentido esta expresión, que nadie te menosprecie. Pero es en el contexto, ¿cierto?, de la iglesia de Cristo. Él tenía que saber que lo que él estaba haciendo era importante, hermano. Lo que nosotros hacemos como iglesia es importante, hermano. Es importante. De hecho, se nos ha delegado el mensaje más importante que se le ha dado al género humano. El mensaje del evangelio. No hay ningún otro mensaje en el mundo más importante que este mensaje. Porque las consecuencias de oírlo o no, o más bien de aceptarlo o rechazarlo, son eternas. Tito tenía que entender esto, Tito debía recordarlo necesariamente. Su labor en Creta no debía ser menospreciada ni por los falsos maestros ni por la iglesia, e independiente que él sentía esa tensión, ¿cierto?, y esa animadversión, eso no debiese desanimarlo. ¿Amén? No nos debe desanimar la estadística. Yo me acuerdo ahora mismo, hermanos, cuando estuvimos en la casa, y me acordaba esta semana, antes de pandemia, terminamos nuestras reuniones con 2 matrimonios. Y no me acuerdo si el Andrés ya estaba casado con la Katy. Sí, claro, sí, claro. Y estaba Patricio con la Mayo y Andrés con Katy. Terminamos nuestra última reunión ahí en la casa, antes de pasar a las transmisiones 100%. Y ese mes hubo muy poca gente. Seguimos haciendo las reuniones porque teníamos el mes pagado y había que hacer reuniones, pero ya se nos vino encima la pandemia. Y bueno, cuando estábamos en avivamiento allí, un chiste, habíamos 12 personas y el lugar se nos llenaba. Lo bueno sí que teníamos aire acondicionado. Entonces. Pero eso no nos desanimó. Eso no nos frenó, hermano. ¿Sí? Sino que seguimos constantes en la proclamación del Evangelio. Porque independiente de que hayan 5, 10, 20, 50, tenemos una responsabilidad delante del Señor, que es innegociable. Es innegociable. Se nos ha dado un privilegio tan grande, hermanos, de ser emisarios, mensajeros del mensaje, que no importa la situación, no importan los números, seguiremos anunciando en nuestras posibilidades, y la mejor manera que nosotros podamos hacerlo, con lo que Dios nos ha dado, seguiremos anunciando su mensaje, su palabra. Ese es un poco lo que debiese sentir Tito al leer estas palabras.
Imposible que esto sea un llamado al orgullo ministerial, pero Tito debiese recordar su función, su gran responsabilidad como delegado apostólico, como depósito del mensaje de Dios. Eso no puede ser menospreciado. La difamación, el desprecio no importa, el cuestionamiento no importa. Tito debía seguir adelante, igual como en su contexto de Timoteo, 1 Timoteo 4:12, el apóstol le dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, pureza. La frase "que nadie te menosprecie" es en primera instancia una exhortación dirigida a Tito, pero que la carta seguramente iba a ser leída también a las iglesias. Constituía un respaldo para Tito y una exhortación implícita a las iglesias, nos dice de nuevo este comentarista David Bort. Si tenemos la intención de madurar como iglesia, de crecer como iglesia, obedecer la palabra del Señor no es electivo, amén, es una obligación, amén, es una obligación. Que el Señor nos ayude a continuar, amén, hermanos, y en su gracia, en esta gracia que es suficiente para salvarnos, para santificarnos, para llevarnos a la eternidad, en este protagonista de la gracia que es un poderoso Salvador, amén. Sintamos la certeza de que podemos caminar con confianza, seguros, amén. Buen Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. Te pido, Dios, que tú lo puedas aplicar a los corazones, que pueda ser un mensaje que pueda ser como una semilla plantada, que pueda traer frutos permanentes que glorifiquen tu nombre. Gracias por esta gran oportunidad, este gran privilegio de ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias por tu obra de gracia, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por este gran privilegio de ser emisarios, mensajeros. Gracias por ser parte de tu iglesia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.